hoy vamos a comenzar con Levítico, lección número 7, y se titula Sean ustedes santos. Recuerden que el tema central del Levítico era santidad. ¿Qué era ser santo? Dios busca un pueblo santo, Dios quiere que su pueblo sea santo. Los capítulos de hoy son capítulos 18 al 20 y el versículo central es el 20-26, donde dice, sean ustedes santos, porque yo, el Señor, soy santo, y los he distinguido entre las demás naciones para que sean míos. Recuerden ustedes por qué Dios estará insistiendo tanto y tanto, una y otra vez, acerca de esta santidad. ¿Y por qué Dios busca santidad en nuestra vida? ¿Por qué? Porque la santidad es la única manera de que nosotros podemos ser libres de pecados, ser libres de impurezas y estar con Dios y que Dios esté gobernando en mi vida, que el Espíritu de Dios pueda obrar, estar conmigo y que yo pueda estar en Dios. Por eso aquí dice, para que sean míos. La palabra ser míos es para que nosotros podamos pertenecer al Espíritu de Dios y el Espíritu de Dios esté también en nosotros. Si el Espíritu Santo de Dios está en nosotros, no hay nada imposible en nuestra vida. Eso es lo que el Señor Jesucristo nos está diciendo. Para aquel que tiene esta fe, tenga este entendimiento y esta convicción, no hay nada imposible en nuestra vida. Nosotros vemos ante imposibilidades en nuestra vida, ¿no es cierto? Pero el Señor Jesucristo dijo, nada es imposible para ustedes. ¿Cuántos creen en esto? ¿Cuántos dicen amén en esto? Pero ¿por qué las cosas no me salen como yo quiero? Parecen imposibles porque Dios no está conmigo. Pero si Dios está conmigo, no hay problema que valga. Todo se resuelve porque está conmigo el Todopoderoso. Entonces esa bendición es lo que Dios quiere que gocemos todos, pero a través de ser santos. La santidad es la cuestión central para que el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo de Dios pueda obrar en nuestra vida. Por eso Dios insiste tanto en la santidad. Bueno, vamos a ir a la pregunta número siguiente. La parte número 1 se titula Los estatutos para una vida pura. Dijimos siempre Dios está hablando acerca de qué es lo puro y de lo impuro. Entonces, vamos a la pregunta número 1, donde nos pregunta, a ver, en el orden que tengo aquí, pastor, por favor, ¿usted podría contestarme esta pregunta número 1 y responder, por favor? Y dice, ¿qué costumbres ordena Dios a su pueblo no imitar? ¿Qué bendición promete Dios cuando obedecemos este mandamiento? El Señor le ordenó a Moisés, les dijera a los israelitas, yo soy el Señor su Dios. No imitarán ustedes las costumbres de Egipto, donde antes habitaban, ni tampoco las de Canaán, a donde los llevo. No se conducirán según sus estatutos, sino que pondrán en práctica mis preceptos y observarán atentamente mis leyes. Yo soy el Señor su Dios. Observen mis estatutos y mis preceptos, pues todo el que los practique vivirá por ellos. Yo soy el Señor. Amén, amén. Gracias, pastor. Esta palabra un poco nos hace entrever cuál es el deseo vehemente de nuestro Dios hacia su pueblo. Dios desea que su pueblo sea santo, y ser santo es obedecer la palabra de Dios, dijimos. La santidad es vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Por lo tanto, ser santo es no hacer lo impuro y hacer lo puro. No basta con no hacer lo impuro, sino también hay que hacerlo puro. Eso es la santidad. Ser santo es no vivir de acuerdo a mis propios principios, sino vivir de acuerdo a los mandamientos de Dios. Eso es ser santo. Por lo tanto, dejar atrás mis conceptos, mis terquedades, mis formas, mis lógicas de pensamiento, que a mí me parece que esto es lo correcto, pero dejar eso atrás y ver y escuchar, entender y estudiar qué es lo que Dios quiere que haga en este tipo de situaciones.
Entonces, eso es tratar de llevar una vida santa, vivir de acuerdo a los mandamientos y a la voluntad de Dios. Y Dios le está dando otra vez estas órdenes. ¿Por qué está otra vez insistiendo en esto? Porque entre el pueblo todavía había gentes, había tendencia en la gente a vivir de acuerdo a sus maneras. Al principio, cuando escucha la palabra de Dios, cuando Dios le dice, le da unas órdenes, le dice, sí, te aceptaré, te obedeceré, y todo parecería que iba bien, pero con el correr del tiempo, uno sin darse cuenta, ya está viviendo de acuerdo a su manera, o a la tendencia a seguir a las costumbres de este mundo. Entonces, el peligro para el hombre es de dos cosas: vivir de acuerdo a sus propios principios y, en segundo lugar, tratar de vivir de acuerdo a las costumbres del mundo que lo rodea, que van en contra de los mandamientos de Dios. Estas son las dos cosas que Dios le está llamando la atención al pueblo de Israel, de que otra vez, mírate, a ver si todavía otra vez estás viviendo de acuerdo a tus propios pensamientos y no de acuerdo a mi palabra. O a ver, fíjate, si tú estás siguiendo la costumbre, imitando las costumbres del mundo que te rodea, lo que hace el vecino, porque la gente hace esto, yo hice esto porque todo el mundo hace esto. No porque todo el mundo haga es la verdad, ¿no es cierto? La verdad, lo correcto siempre está en la palabra de Dios, lo que Dios quiere que se haga. Por lo tanto, si somos santos, Dios promete ser nuestro Dios y estar con nosotros. Y si Dios está con nosotros, como nuestro Dios por su naturaleza es un Dios sobrenatural, todopoderoso, un Dios milagroso, todo lo que Él obre en nuestra vida va a ser obras de milagro. Tal vez este milagro no ocurra todos los días. Va a ocurrir en el momento oportuno, en el momento preciso en el cual Dios crea que es conveniente. Hasta ese momento, tal vez, a veces no tenemos que ser impacientes y esperar el tiempo de Dios, en el momento de Dios, que este milagro ocurra. Por lo tanto, dice que la fe tiene que ser paciente. A veces, si Dios está con nosotros, también Dios está para protegernos, ¿no es cierto? Dios nos protege, pero Dios protege ¿contra quién? Contra nuestros enemigos. Esta voluntad de Dios siempre estuvo de manifiesto en el pueblo de Israel, cuando siempre los enemigos que estaban alrededor de Israel trataban de atacar, ya sea los amalecitas, los filisteos, cuando estos enemigos venían a atacar, estos enemigos de Israel, cuando venían a atacar, siempre quien le dio victoria fue Dios. Es decir, de acuerdo a la manera sobrenatural, a la mano poderosa de Dios, pudieron vencer a los enemigos. ¿Se acuerdan cuando Moisés tuvo que pelear con los amalecitas o con los filisteos? Solamente Moisés tuvo que orar a Dios levantando sus dos manos, es cuando la batalla estaba ganando Israel. Y cuando se le caían los brazos, entonces Israel empezaba a perder, mostrando que la victoria en la batalla estaba dependiendo de Dios y no de la fuerza del hombre. Todo esto quiere mostrar la Biblia que nuestro enemigo, nosotros siempre tenemos un enemigo. En el ámbito espiritual, hoy día también tenemos un enemigo, todos sabemos quién es ese enemigo. Y Dios, si está con nosotros, Dios es el que nos va a proteger contra ese enemigo. Por lo tanto, si nosotros somos protegidos contra ese enemigo, no vamos a ser atacados, no vamos a morir, sino viviremos. Por lo tanto, la voluntad de Dios es proteger al hombre, proteger a su pueblo, para que nosotros vivamos. Dios nos quiere dar vida, pero el enemigo nos quiere matar, nos quiere quitar la vida, nos quiere quitar la felicidad, nos quiere quitar la seguridad, nos quiere quitar la tranquilidad. Sabiendo que si nosotros sabemos que Dios está con nosotros, no hay coronavirus que valga, no tememos al coronavirus. Aunque tengamos coronavirus, vieron que el coronavirus también, cuando Dios está conmigo, si el Espíritu de Dios está conmigo y oramos, entonces ese coronavirus desaparece de mi vida. Ese es el Dios en que creemos. Todos pueden pensar cómo es posible, eso no es lógico desde el punto de vista médico. No hay punto de vista médico que valga en Dios.
Todavía el hombre está acostumbrado a pensar de acuerdo a la cultura de este mundo y pensar que la medicina tiene la verdad. No, 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 dice la Biblia. La verdad la tiene Dios. Es un Dios todopoderoso, es un Dios que camina sobre las aguas, es un Dios que hace la oscuridad luz, es un Dios que resucita muertos. Todavía se dan cuenta sin darnos cuenta, nosotros estamos siguiendo la costumbre de este mundo, siguiendo la forma de pensar de este mundo. Esa es la realidad. Por eso Dios insiste, sean santos, recuerden lo que les dije, recuerden quién soy yo. Eso es santidad. No seguir la costumbre de los pensamientos y las imitaciones de los conceptos de este mundo. ¿Me entienden? Por lo tanto, si nosotros seguimos pensando a la manera de este mundo, eso no es santidad, no, eso no es ser santo. Ser santo es pensar de acuerdo a los principios de Dios, creer que Dios es todopoderoso, creer que si Dios está conmigo, no hay nada, no hay ningún enemigo que valga en ese nombre. Cuando invocamos el nombre de Jesús, ante ese nombre de Jesús, doblegarán todas las rodillas, hasta todos los ángeles del cielo, hasta todos los hombres sobre la tierra y hasta todos los demonios bajo de la tierra. No hay nadie que valga contra ese nombre maravilloso y superpoderoso de nuestro Dios sobrenatural Jesucristo. Por lo tanto, Dios promete, Dios quiere gobernar nuestra vida, Dios quiere vivir dentro de nuestra vida. Dios quiere que yo viva en Cristo y Cristo en mí. Y esto es la manera de que Dios quiere salvarnos. Y viviremos en medio de seguridad, tranquilidad, gozo, alegría, esperanza. Aunque muera, vivimos. Entonces, ¿qué esperanza más importante que eso Dios nos puede dar? ¿No es cierto? Porque aunque haya muerto, todo dice, ya será perdido. Murió, ya no hay caso. Eso es lo que le decía a Jairo, ¿no es cierto? El jefe de la sinagoga. Todo el mundo tenía ese pensamiento de la forma mundana. De decir, bueno, si murió, ya terminó todo. No, 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 dice Jesús. No le sigas la corriente al mundo, a la gente. Dios es todopoderoso. Esa manera de pensar, si Dios puede resucitar lo que la gente no piensa, entonces uno está entre lo puro y lo impuro. Está entre lo profano o lo santo. Así que quiero que entiendan otra vez qué es la santidad. La santidad es seguir viviendo, tener los conceptos de acuerdo a la voluntad de Dios. Pensar, entender, creer lo que Dios quiere que nosotros sepamos acerca de la voluntad de Dios. Bueno, vamos a la pregunta número 2 y le voy a pedir a la hermana Consuelo, por favor. Adelante, hermana Consuelo. ¿Cómo prohíbe Dios las relaciones sexuales entre parientes cercanos? Nadie se acercará a ningún pariente cercano para tener relaciones sexuales con él o con ella. Yo soy el Señor. No deshonrarás a tu padre teniendo relaciones sexuales con tu madre. No lo hagas porque es tu madre. No tendrás relaciones sexuales con la esposa de tu padre, porque sería como tenerlas con él. No tendrás relaciones sexuales con tu hermana por parte de padre o madre, ya sea nacida en la misma casa o en otro lugar. No tendrás relaciones sexuales con la hija de tu hijo ni con la hija de tu hija, porque sería deshonrarte a ti mismo. No tendrás relaciones sexuales con la hija que tu padre haya tenido con su mujer. No la deshonres porque es tu hermana. No tendrás relaciones sexuales con la hermana de tu padre, porque sería como tenerlas con tu padre. No tendrás relaciones sexuales con la hermana de tu madre, porque sería como tenerlas con tu madre. No deshonrarás al hermano de tu padre teniendo relaciones sexuales con su mujer, porque no las tendrás, porque sería como tenerlas con tu hijo. No tendrás relaciones sexuales con la mujer de tu hermano, porque sería como tenerlas con él mismo. No tendrás relaciones sexuales con dos mujeres que sean madre e hija, ni con las nietas de ellas, ya sea por parte de un hijo o de una hija de las mismas. Son parientas cercanas, de modo que eso sería una perversión. No te casarás con la hermana
externa de tu esposa y tendrás relaciones sexuales con ella mientras tu esposa viva, para no crear rivalidades entre ellas. Amén, amén. Gracias, hermana. Un poco larga fue, pero fíjese, en primer lugar, Dios quiere que seamos santos y una de las cosas que Dios comienza a dar pautas y órdenes es que Dios prohíbe, lo que primeramente Dios prohíbe son las costumbres sexuales indebidas mundanas. Bueno, ¿eso qué quiere decir? ¿Que todo el mundo está haciendo esto? No, pero en ese momento, parezca mentira, Dios está dando esto porque el lugar donde ellos van a entrar, ¿dónde van a entrar los israelitas ahora? La tierra de Canaán. En esa tierra de Canaán sí ocurrían este tipo de perversidades, tanto sexuales y tanto relaciones entre parientes. Esto se le llama el incesto, ¿no es cierto? Relaciones entre parientes, eso se le llama el incesto. En especial el incesto y las relaciones sexuales entre parientes son prohibidos por Dios, porque eran costumbres que en ese momento la gente no le importaba. Entonces, hasta ese nivel, Dios está dando clara evidencia de que Dios quiere que seamos santos y no seguir las costumbres de este mundo. Bueno, algunos de ustedes me pueden decir, pero pastor, estos son costumbres viejas, ¿no es cierto? Hoy día no somos como ellos y sabemos que no debemos tener relaciones entre parientes. Pero bueno, hay tribus indígenas que para ellos, como son un pequeño grupo, es natural, no solamente en América o Latinoamérica, también en China, en partes de Asia, hay pequeñas tribus que todavía tienen relaciones entre parientes, hoy día también. Y también hay, debido a la escasez de mujeres, también se casan con varios hermanos, cosa que la Biblia prohíbe. Acá, por ejemplo, lo que dice, no tendrás relaciones sexuales con la mujer de tu hermano. El versículo 16, como acá recién le mostré, está hablando a excepción del matrimonio del levirato. ¿Se acuerdan cuando le dije que era el matrimonio del levirato? Es que cuando un hermano se muere sin dejar hijos, entonces era obligación para que esa familia pudiera tener su descendencia, que un pariente más cercano, que en este caso podía ser otro hermano, tendría que dar hijo a ese hermano que murió sin poder dar hijo. Eso se le llama un matrimonio levirato. Eso es legal, porque Dios le ha dado orden de hacer eso. A excepción de ese caso, si una persona se casa o tiene relaciones con la esposa de su hermano, eso es un pecado. Y otra de las cosas que nosotros tenemos que recordar es que dice, no te casarás con la hermana de tu esposa. También es algo similar, pero lo opuesto. ¿Se acuerdan de la Biblia? Ha ocurrido un caso así. ¿Se recuerdan? ¿Quién se casó con las dos hermanas? ¿Quién se casó con las dos hermanas en el Antiguo Testamento? Herodes. Bueno, Herodes fue el que se casó con la esposa de su hermano, pero en caso de que se haya casado con las dos hermanas fue Jacob. ¿Se acuerdan? Jacob se casó con Lea porque pensó casarse con Raquel, pero después le dio a Raquel luego, porque Labán, su suegro, quería que él trabajara 7 años más, se aprovechaba de él. Pero digamos, por esa avaricia humana, no le importaban las leyes de Dios. En ese momento, porque estas leyes habían dado después. Pero en ese momento la gente, fíjense que no tenía noción de qué era lo correcto y lo correcto. La gente hacía lo que se le ocurría. Por eso Dios le está dando estas pautas de qué debe hacer y qué no debe hacer. Y todas estas cosas que Dios le está ordenando son para el beneficio del hombre, porque es el bien del hombre. Hoy día, genéticamente, científicamente es comprobado de que tener relaciones sexuales entre parientes es algo no tan bueno, porque crea desorden genético y pueden tener descendientes con ciertas malformaciones. En una época en Europa, la realeza se habían casado entre la sangre de realeza.
Por eso había muchos casamientos entre hermanos, entre primos. Y todo este tipo de casamientos entre parientes de la realeza en Europa ha creado una deformación del rostro de esta gente. No sé si han leído acerca de eso. Hay algunos reyes que tenían todo su mentón un poco protuberantes. Esa deformación del mentón, de la mandíbula, venía a raíz de tener relaciones entre familias, entre parientes muy cercanos. Por lo tanto, todo esto que Dios estaba dando tiene un sentido, además, un aval científico, pero además es porque la gente en ese momento no tenía noción de que si esto era correcto o no. Y Dios le está dando cuál es una vida correcta, es decir, una vida santa, una vida para el beneficio del hombre. El amar, acá dice, el amar al que no se debe amar es lo que Dios condena en este momento. Fíjense que en este versículo, por ejemplo, no tendrás relaciones sexuales con dos mujeres que sean madre e hija, ni con las nietas de ellas. Todos son que hoy día, si nosotros no consideramos correcto, pero en aquellas personas, aquella época, la gente decía, ¿qué tiene de malo eso? Pero Dios dice, no, está mal que te cases con tu mujer, con la hija y con tu nieta. Eso no se puede. Pero en ese momento no tenía ese concepto. Pero dice, pastor, esto no es cosas de la antigüedad, pero nosotros hoy día no somos así. Pero lo que pasa es que hoy día el mundo en general también tiene promiscuidad sexual. El homosexualismo, tal es así que está tratando de darle cabida a ese homosexualismo como algo correcto, que algo que debemos admitir. Pero la Biblia niega totalmente. Dios está terminantemente prohibiendo el homosexualismo. Entonces, el concepto que debe tener el verdadero Hijo de Dios es acerca de distinguir, discernir a muerte lo que es correcto y lo que no es correcto. Si Dios dice no, no lo tenemos que aceptar. ¿Por qué? Dios ha creado hombre y mujer. Dios creó hombre y mujer y no un sexo intermedio. Dijimos que eso no es algo que Dios programó. Y si algo ocurre de esta manera es porque dentro de esa persona hay un enemigo, hay otro espíritu que lo hace sentir así. Como la gente no quiere creer en lo espiritual, piensa que el homosexualismo, eso es un fenómeno natural que debemos admitir y aceptarlo como algo común. Pero lo que sí saben acerca de lo que es el mundo espiritual, sabemos que espíritus, una persona nacida con cuerpo de hombre, en el cual puede entrar un espíritu de una mujer y puede hacer sentir que esa persona sintiera como una mujer. Entonces, ese tipo de sucesos, ese tipo de fenómenos ocurren debido a que hay un espíritu que no debe estar en esa persona. Y debemos entonces poner la cosa en orden, expulsando ese espíritu de esa persona en el nombre de Jesús, para que esa persona recobre su propia identidad que Dios le había dado en su momento. Y lo mismo pasa con hombres o mujeres donde entran espíritus del sexo opuesto y crea mucho ese homosexualismo. ¿Eso cree que es voluntad de Dios o es voluntad del enemigo? El enemigo quiere hacer eso. El enemigo empieza a meter espíritu de otro sexo en toda la gente para que crea en esto, que el mundo empieza a tener una relación promiscua. Y eso es lo que trata de destruir el enemigo. Entonces tenemos que tratar de discernir qué es lo correcto, qué es lo puro, qué es lo impuro y cuál es la verdad acerca de todo esto. Y no dejarnos llevar, porque hoy día aquí en Estados Unidos es muy abierto y la gente de la política está, este nuevo gobierno que entró ahora, está tratando de que se permita todo. Entonces Estados Unidos ya dejó de ser un país cristiano, parecería. Entonces tenemos que empezar a discernir, aunque sea en los hijos de Dios, en los que creen en la palabra de Dios, entender que hoy día, aunque el mundo quiera ir hacia el lado del enemigo, tenemos que ponernos del lado de Dios y discernir exactamente qué es lo correcto, aún sexualmente,
y no imitar las costumbres mundanas sexuales. Por eso Dios está advirtiendo, no ahora, sino desde aquel momento, 3500 años atrás también, está Dios advirtiendo a la gente, al pueblo de Dios, que ustedes deberán ser puros, deberán conservar esta pureza que le estoy dando y no dejar llevar por las cosas de este mundo, por los conceptos y las costumbres de este mundo. ¿Está claro? Porque hoy día nosotros podemos tenerlo claro, pero a lo mejor ¿quién asegura que ya a la edad de nuestros hijos, ya todos nuestros hijos empiezan a creer que el homosexualismo es algo tan natural y aceptarlo? Entonces nosotros tenemos que ser muy cautelosos, muy terminantes en esto, para enseñar a nuestros hijos de que lo que Dios manda es la verdad y debemos obedecer a esta verdad de Dios pase lo que pase. Esto es ser pueblo santo. ¿Está claro, hermanos? Bueno, el último punto, yo le decía, el amar al que no se debe amar es lo que Dios está condenando. Es decir, el amar al mismo sexo, al que no se debe amar, Dios condena eso. El amar al que debemos amar, ¿a quién debemos amar? A Dios. Pero el amar lo que no se debe amar, amar al mundo, amar las cosas del enemigo, esas cosas en ese momento fue el ídolo, porque el pueblo de Israel no amaba a Dios, sino amaba al ídolo. Entonces, a eso Dios lo llamó como un adulterio espiritual. Por lo tanto, nosotros tenemos que tener muy claro de que nuestra vida espiritual tiene que ser santo. Si una persona se casa, ese matrimonio se debe mantener esa fidelidad porque Dios ha permitido esa unión y debe seguir en esa fidelidad, amar a esa persona y no entrar en adulterio. Y por lo tanto, Dios está diciendo que el adulterio, tanto carnal o espiritual, ambos para Dios es algo que prohíbe. Por lo tanto, tenemos que tener muy claro de que el amar al que no se debe amar es lo que Dios condena. Bueno, la pregunta número 2, siguiente, hermana Aileen de Buenos Aires, por favor. ¿Qué cosas prohíbe Dios para una vida sexual pura? Medite sobre la voluntad de Dios que desea una vida pura de su pueblo. No tendrás relaciones sexuales con ninguna mujer durante su periodo de impureza menstrual. No tendrás trato sexual con la mujer de tu prójimo para que no te hagas impuro por causa de ella. No profanarás el nombre de tu Dios entregando a tus hijos para que sean quemados como sacrificio a un Moloc. Yo soy el Señor. No te acostarás con un hombre como quien se acuesta con una mujer. Esa es una abominación. No tendrás trato sexual con ningún animal. No te hagas impuro por causa de él. Ninguna mujer tendrá trato sexual con ningún animal. Esa es una depravación. Así es. Por lo tanto, fíjense, cuando acá dice no tendrá relaciones sexuales con ninguna mujer durante su periodo de impureza menstrual, ¿no es cierto? Porque la menstruación, ese periodo Dios considera que es un periodo impuro para la mujer. Y tampoco tener un trato sexual, una relación sexual con la mujer de tu prójimo, lo cual es un adulterio. Por lo tanto, este es un lugar en Levítico donde prohíbe el adulterio para que no te hagas impuro por causa de ella. Y otra cosa que después de hablar todas las impurezas sexuales, ahora Dios empieza a hablar a partir del 21 una impureza espiritual. Y eso es, no profanarás el nombre de tu Dios entregando a tus hijos para que sean quemados como sacrificio a Moloc. Esto que es, en la época de Israel, en Canaán, había un ídolo llamado Moloc. Este Moloc es, aquí tengo un dibujo, una ilustración, es este que ustedes ven aquí, este que están viendo aquí, que es una estatua con cabeza de una vaca, con un toro, y se acostumbraba entregar, fíjense aquí, entregar a un bebé, a un recién nacido o niños menor a 1 año, para que pudieran ser entregados y ser quemados a este Dios. Esa era la manera de adorar. Y este Moloc era un ídolo cananeo, específicamente en la tierra de los amonitas, y al cual la gente le ofrecían sacrificios humanos, especialmente niños de menor de 1 año,
porque ellos creían que cuando un niño todavía es menor a 1 año, todavía no tiene espíritu, no es un hombre completo, realizado, por lo tanto, se creían que podía matar a un niño totalmente depravado, ¿no es cierto? Y esto de seguir haciendo este tipo de actos abominables era también adorar al ídolo, amar a quien no debía amar, por lo tanto era un adulterio espiritual lo que Dios está condenando. Todas estas costumbres sexuales fueron las causas de que Dios los aniquilara a todos los cananeos cuando entraron los israelitas a esa tierra. Dios está advirtiendo a Israel, porque todavía había gente dentro de Israel que salieron de Egipto, que todavía llevaban sus estatuillas, su amuleto, y pensaban que ese Dios o ese algo les iba a traer fecundidad, iba a traer abundancia, a que les iba a ayudar que sus cosas le vaya bien. Es decir, la gente, no sé, parecería el hombre un poco, parecería inteligente, pero a veces parece que es necio al pensar que cosas así pueda ayudar a uno en su vida. Hoy día mucha gente, ¿no es cierto? Ahí en México también, en Argentina también, creen en las vírgenes, la Virgen de Guadalupe en México, la Virgen de Luján en Buenos Aires, ¿no es cierto?, en Argentina. Y la gente como piensa que en esa estatuilla de una mujercita le va a ayudar a que él se sane de su enfermedad, a que sus hijos le vaya bien. ¿Cómo el hombre puede ser tan necio? Si existe verdaderamente alguien verdadero, creador del universo, el Dios verdadero, el que nos da vida, el que nos da toda la abundancia que nosotros necesitamos. Entonces, Dios quiere que nosotros no entremos en esa relación tanto sexual, promiscua, pero también una relación espiritualmente, un adulterio, una relación indebida espiritual. Y es importante que nosotros otra vez nos demos cuenta que Dios expulsa a ellos por ese motivo. Y aquí ustedes podrán ver, el versículo 20 está terminantemente prohibiendo Dios el adulterio. El 21 está prohibiendo el sacrificio a Moloc, que es el adulterio espiritual. Y el versículo 22, Dios está prohibiendo lo que es el homosexualismo. Todo esto es una abominación para Dios. Dios no permite. Y esto es lo que hoy día la gente quiere quebrantar, esta ley de la homosexualidad. Esto claramente la Biblia dice aquí, no se debe tener ese tipo de relaciones. Y mucho menor tener relación sexual con animales. Esto es algo que también Dios prohíbe porque es una depravación. ¿Por qué Dios hace tan hincapié en esto, en las relaciones sexuales indebidas? Porque eso era algo común en esa época. Entonces, para que la gente no siga esas pautas, como hoy día, las relaciones sexuales prematrimoniales es algo tan natural hoy día. Entonces, también está diciendo Dios, no prosigan, no sigan con esas costumbres mundanas. Dios está diciendo no. Dios nos ha dado las relaciones sexuales para hacer la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es procrear y dar hijos que adoren a Dios. Uno de los medios que Dios nos ha dado es sexualismo para poder a través de eso glorificar a Dios. Nosotros estamos dando un uso indebido a eso. Por lo tanto, nosotros tenemos que empezar a tener en claro cuáles eran los conceptos que Dios nos ha dado al principio. Porque nosotros hemos nacido en este mundo ahora, y cuando uno nace en este mundo ahora, piensa que lo que aprende a nuestro alrededor, eso es la verdad. Va tomando conceptos de lo que nos enseñan en la escuela, en los colegios y en el mundo, y aprendemos del mundo como si eso fuera un concepto verdadero, y lo tomamos esos valores como algo propio, nuestro y verdadero. Ahí está el problema. Entonces, nosotros estamos siendo educados en un mundo sin Dios. Por lo tanto, estamos más propensos a seguir las cosas de este mundo, tomar las cosas de este mundo como verdad, que las cosas de Dios. ¿Cuántas personas hoy día
no creen en Dios, pero sí creen las cosas de este mundo, los valores de este mundo es lo correcto. Creen más en la ciencia, creen más en la ética de este mundo. Pero la Biblia no dice eso. La Biblia no condena la ciencia, pero dice la Biblia va más allá de la ciencia. Y los conceptos sexuales de este mundo hoy día moderno no concuerdan con lo que Dios está diciendo aquí en la Biblia. Por lo tanto, amados hermanos, tenemos que tener muy claro cuál debería ser los conceptos aún en la vida sexual de un pueblo de Dios. Y no bajar los brazos, pelear y luchar hasta último momento para poder preservar y respetar y obedecer estos mandamientos de Dios. Eso es un pueblo santo. Gloria a Dios. Vamos a la pregunta número 3 siguiente. A ver, con la pregunta número 3 siguiente, hermana Carolina, por favor. ¿Qué advertencia Dios le da también al pueblo de Israel? Ustedes obedezcan mis estatutos y preceptos. Ni los nativos ni los extranjeros que vivan entre ustedes deben practicar ninguna de estas abominaciones, pues las practicaron los que vivían en la tierra antes que ustedes, y la tierra se contaminó. Si ustedes contaminan la tierra, ella los vomitará como los vomitó las naciones que las habitaron antes que ustedes. Cualquiera que practique alguna de estas abominaciones será eliminado de su pueblo. Ustedes observen mis mandamientos y absténganse de seguir las abominables costumbres que se practicaban en la tierra antes de llegar. No se contaminen por causa de ellos. Yo soy el Señor su Dios. Amén. Entonces aquí está advirtiendo claramente cuál es la causa de que el pueblo de Canaán han sido aniquilados. ¿Por qué? Practicaban este tipo de costumbres abominables, algo que es depravado ante los ojos de Dios. Entonces Dios nunca va a ser el Dios de ellos, sino el Dios va a ser el Dios de los que respetan estas palabras de Dios. Amén. Por eso Dios quiere estar con nosotros. Dios quiere ser mi Dios. Dios quiere que yo sea su pueblo. Pero hay una condición. Y esa condición es respetar las órdenes de Dios. Y Dios va a manifestar milagros en nuestra vida. ¿Cuándo? Cuando somos santos. Por eso Dios está haciendo tanto hincapié en la santidad, en esta vida pura del pueblo de Dios que somos nosotros. Amén. Recapitulando, aquí dice, Dios quiere que su pueblo viva una vida pura. Y lo puro significa algo de agrado para Dios, porque para su gloria hemos sido creados. Hasta la sexualidad, el sexualismo, que es un don de Dios, nos ha sido dado para utilizarlo para la gloria de Dios. Dios no nos dio el sexualismo para el placer humano. El placer humano es algo secundario. El objetivo de la sexualidad es para poder glorificar a Dios, para obedecer ese mandamiento de Dios de procrear y llenar la tierra, sojuzgar la tierra, dominar la tierra, administrar la tierra a la manera de Dios para que todas las cosas den gloria a Dios. ¿Está claro? Entonces, este concepto correcto es lo que debe tener el pueblo de Dios. Y tener este concepto correcto, claro, es ser santo también. Dice, todas las leyes de Dios son para glorificar a Dios, porque para eso fuimos creados, ¿no es cierto? Pero son también, a su vez, para el beneficio del hombre. Si nosotros obedecemos la palabra de Dios, Dios hizo todas estas leyes no para molestarnos, no para perjudicarnos. Dios hizo todas estas leyes para nuestro beneficio, para evitar ser infelices. Dios quiere que seamos felices. Somos felices si obedecemos estas palabras de Dios. Y Dios hizo estas leyes para evitar que nosotros seamos dañados, destruidos o ser, por lo tanto, muertos a causa del ataque de los enemigos, lo cual son los objetivos que persigue el enemigo, diablo y sus demonios, ¿cierto? El enemigo nos quiere destruir, nos quiere hacer daños, nos quiere quitar la felicidad, nos quiere hacer infelices y finalmente él busca que nosotros recibamos la muerte, la infelicidad, la muerte. Por lo tanto, dice en Romanos 12:2, no se amolden al mundo actual, dice, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Lo primero que debemos ser renovados es nuestra forma de pensar.
porque hoy día nosotros hemos sido educados a partir de la manera de este mundo. Como vamos a la escuela del mundo, nos enseñan la ciencia, pero no nos dan estos conceptos correctos acerca de las órdenes que Dios había dado. Por lo tanto, para que nosotros seamos renovados principalmente ¿en qué? En nuestra mente, en la forma de pensar. Por lo tanto, discernir entre lo puro y lo impuro y entender qué es el pecado del no pecado. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios. Así podemos experimentar cuál es la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? De darnos felicidad y la vida en Cristo. Abundancia espiritual. Esta vida es la vida buena, agradable y perfecta que es la voluntad de Dios hacia nosotros. ¿Está claro, hermanos? Bueno, hoy vamos a parar aquí, pero quiero que nosotros recapitulemos todo esto y tratemos de entender de que Dios quiere procurar que nosotros seamos un pueblo santo. En esa santidad está también inclusive, comienza Dios a hablar de santidad con la vida sexual. Desde el vamos tenemos que tener una noción correcta acerca de por qué Dios nos ha dado esa cualidad para que nosotros podamos procrear y tener hijos, no solamente tener hijos, sino que el tener hijos, que esos hijos glorifiquen a Dios, eso es recién algo que Dios considera bueno. No basta con solo tener hijos, porque dijimos que tener hijos es impuro, porque estamos teniendo hijos, y esos hijos que nacen en este mundo, dijimos que son descendientes de Adán, son gentes que no adoran a Dios. Tenemos que convertir a esos hijos en hijos de Dios que crean en Jesucristo y que adoren a Dios. Recién en ese momento estamos juzgando al mundo, dominando al mundo. Estamos cumpliendo recién las órdenes que Dios nos ha dado en el momento de la creación del mundo en Génesis. ¿Está claro, hermanos? No sé si me explico. Quiero que nosotros entendamos hacia dónde debemos buscar la santidad de nuestra vida. Si nosotros vivimos de esta manera, hay una gran promesa de bendición de Dios. ¿Saben cuál es la bendición? De que Dios va a estar en mi vida, que el Espíritu de Dios va a obrar en mi vida. Cuando yo pida, haga la obra de Dios, haga la voluntad de Dios y ore a Dios, Dios con todo gusto va a obrar en mi vida con milagros y con todo poder sobrenatural. Amén. Por eso, no se preocupen con lo que ustedes ven en el mundo a su alrededor, sino preocúpense de que si yo estoy llevando una vida santa, si yo estoy viviendo una vida santa, puedo inclusive caminar sobre las aguas. Puedo inclusive caminar sobre estas olas de manifestaciones de coronavirus, estar por encima de coronavirus, estar por encima de la crisis económica. Amén. Hágame caso, no, mejor dicho, hágale caso a Dios. Entonces, ustedes van a experimentar, van a comprobar que Dios está diciendo la verdad. Entonces, busquemos la santidad, entendiendo qué es el concepto correcto de santidad. Y oremos, hermanos, entonces, ya como que hemos entendido qué es el concepto de la santidad que Dios busca en nosotros para que nuestra vida experimente la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Ese poder, ese amor de Dios, esa gracia de Dios nos llene nuestra vida. Amén. Vamos a entonces orar, vamos a cambiar todo lo que nosotros teníamos como concepto mundano, dejar de lado y pedir, venirnos a los pies de Dios y decir, Señor, estamos aquí para aceptar, obedecer estas palabras y dejar de lado todas las costumbres mundanas y tomar tu verdad como mis propias verdades a obedecer. Oremos, hermanos, cierren sus ojos, quiero que cada uno un minuto hablen con sus voces, dígale a Dios, con todo lo que han aprendido, lo que han decidido, ahora en adelante debemos decidir a seguir esta palabra, tomar esta postura para llevar una vida pura del pueblo de Dios. Oremos, hermanos. Padre Santo, el Celestial, gracias te damos en esta noche por darnos esta oportunidad de poder conocer cuál es tu voluntad hacia nuestra vida, de llevar una vida pura en ti, la vida pura, libre de las costumbres mundanas y no ser persuadidas, no ser también engañados por el enemigo,
que las costumbres mundanas son las verdades, Señor. Sabemos que en ti está la verdadera pauta de llevar una vida como pueblo de Dios. Tanto nuestra vida sexual, Señor, como nuestra vida espiritual, Señor. No nos dejes caer en tentaciones, no nos dejes caer en ese adulterio espiritual de amar al mundo y no amar a Dios. No permitas que nosotros amemos lo indebido. Danos esa gracia de que nosotros amemos al verdadero amor nuestro, que es nuestro Señor Jesucristo. No permitas que nada, ninguna cosa de este mundo nos siga persuadiendo, nos siga alejando de tu verdad, Señor. Danos fuerza, danos ese discernimiento necesario para poder distinguir entre lo puro y lo impuro, distinguir entre lo que es de agrado para ti y de lo que es de desagrado y abominable para ti, Señor. Y aléjanos de todo lo que sea depravación y abominación para ti. Danos esa sabiduría desde lo alto, Señor. Que el Espíritu Santo nos dé esa sabiduría para que podamos obedecer, hacer lo que tú mandas, Señor. Queremos ser tu pueblo. Quiero estar en ti, Señor. Queremos que tú seas nuestro Dios. Quiero que gobiernes nuestra vida. Quiero que estés en mí, Señor. Quiero no solamente estés, sino manifiéstate en nuestra vida. Cuando nosotros obedecemos a ti, Señor. En el nombre de Jesús, bendigo la vida de todos tus hijos, pastores, Señor, para que tú los utilices en este mundo donde es un mundo promiscuo, un mundo donde hasta el homosexualismo es aceptado como algo tan natural. No permita, Señor, que eso sea la verdad nuestra. Nosotros abominamos eso como tu palabra lo dice. El enemigo no nos seguirá engañando acerca de eso. Sabemos que lo que es impuro y vamos a seguir tu pureza, Señor. Vamos a obedecer tus mandamientos y luchar hasta muerte. Lo que no es correcto para ti, tampoco será correcto para mí, Señor. Gracias por hacerme saber. Danos esa fe para poder tener esta determinación para defender tu voluntad, Señor. En el nombre de Jesús te pedimos que nos sigas guiando y dando fuerza para decir no a lo que es impuro y decir sí a lo que es tu verdad, Señor. En el nombre de Jesús los bendecimos. Amén y amén. Gracias, Señor.